Lectura del profeta de Isaías. Así habla el Señor. Aquí estoy yo mismo voy a buscar mi rebaño y me ocuparé de él, como el pastor se ocupa de su rebaño cuando está en medio de sus ovejas dispersas. Así me ocuparé de mis ovejas y la libraré de todos los lugares donde se habían dispersado, en un día de nubes y tinieblas. Yo mismo apacentaré a mis ovejas y las llevaré a descansar, oráculo del Señor. Buscaré a la oveja perdida, haré volver a la descarriada, vendaré a la herida y sanaré a la enferma, pero exterminaré a la que está gorda y robusta. Yo las apacentaré con justicia. En cuanto a ustedes, ovejas de mi rebaño, así habla el Señor. Yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carneros y chivos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduces a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos. Unge con óleo a mi cabeza y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corintio. Hermanos, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos, porque la muerte vino al mundo por medio de un hombre, y también por medio de un hombre viene la resurrección. En efecto, así como todos mueren en Adán, así también todos revivirán en Cristo, cada uno según el orden que le corresponde. Cristo el primero de todos, luego aquellos que estén unidos a Él en el momento de su venida. Enseguida vendrá el fin, cuando Cristo entregue el reino a Dios, el Padre, después de haber aniquilado todo principado, dominio y poder. Porque es necesario que Cristo reine hasta que ponga a todos los enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será vencido es la muerte. Y en cuanto el universo entero le sea sometido, el mismo Hijo se someterá también a aquel que le sometió todas las cosas a fin de que Dios sea todo en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y Él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los que tenga a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me alojaron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el Rey les responderá: les aseguro
que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de la izquierda: aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Era forastero y no me alojaron. Estaba desnudo y no me vistieron. Enfermo y preso y no me visitaron. Estos a su vez le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, forastero o desnudo, enfermo o preso y no te hemos socorrido? Él les responderá: les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, muy queridos hermanos, esta fiesta o solemnidad de Cristo Rey, y que se convierte en el broche de oro, en el punto final del año litúrgico, fue instituida en un momento muy particular de la historia por Pío XI, quien, ante un mundo revolucionado y demasiado secularizado, donde las costumbres y creencias religiosas empezaron a perder fundamento e injerencia en la vida social, entonces nace esta necesidad de volver un poco la imagen a Cristo, pero Cristo como Rey, es decir, aquel que tiene que ser inspirador de todo gobierno, aquel que tiene que ser la fuente de toda justicia y verdad, y aquel que tiene que ser el referente en toda posición social, porque es un poco el motor de la vida del hombre. Entonces, un poco el Papa en su momento, implantando con encíclicas y cartas pastorales esta fiesta, buscó que el mundo un poco tomara conciencia de que sin Dios no se puede. Luego, con el paso del tiempo, y ya entrado el Concilio Vaticano II, a finales de la década del 60, 1969, fue Pablo VI quien, con la renovación litúrgica, puso esta fiesta como el punto final del año litúrgico, como de hecho lo estamos celebrando ahora, porque de hecho se celebraba en octubre en los orígenes. Y ya le trataron de dar, obviamente, otro tipo de realce. La historia fue cambiando, no porque el mundo fuera menos secular, al contrario, pero sí porque la imagen de Cristo trasciende todo lo que puede ser lo meramente humano. Y entonces, queriendo dar un matiz más evangélico, se presentó la fiesta de Cristo Rey como la estamos celebrando hoy, es decir, el Rey que nos invita a reinar a todos en una unidad de amor, en una única familia, en un único reino que no es de este mundo. Inspirados también en aquella postura de Jesús cuando lo querían hacer rey porque habían comido un montón de gente con la multiplicación de los panes, él se va, se escapa, no quiere que lo hagan rey porque la gente no entiende nada y porque él sabía muy bien que si bien es rey, su reinado no es de este mundo y la gente quería coronarlo como un rey terrenal. En el momento final de su vida, antes de su pasión, en aquel famoso diálogo con Pilato, cuando él le dice: tú eres rey. Sí, tú lo dices, yo soy rey, pero mi reino no es de aquí, porque si mi reino fuera de aquí ya mis súbditos hubieran venido a liberarme, pero no es de acá. Posición y postura de Jesús que deja pensando y deja medio en entredicho a Pilato, que a partir de ese momento intenta ponerlo en libertad, pero dada la presión de la turba y de los fariseos, se lava las manos y lo entrega para que lo crucifiquen, ¿no? Pero Jesús siempre va a manifestar su reinado. Cuando entra a Jerusalén, nosotros lo celebramos el Domingo de Ramos, en esa tierna imagen, se sube humildemente a un burrito
y de esa manera humilde y serena es alabado y aclamado por el pueblo como el Rey. Bendito sea, hosana, el que viene en el nombre del Señor. Y sí, ese es el perfil del reinado de Jesucristo. Desde la humildad, desde el servicio, desde la entrega. Y el Señor quiere que todos los que creemos en Él, en definitiva, tomemos esta postura de vida. Nos demos cuenta que nuestro reino ya ha llegado, que es el reino del Padre, pero que no es de este mundo, que ha llegado al mundo para transformar el corazón de los hombres que lo quieren recibir con humildad y sencillez de corazón. Y que es un reino tal, que es un reino inclusivo, donde todos estamos llamados a reinar con Él. Por eso nosotros por el bautismo participamos de la dignidad real de Jesucristo también, como participamos de su dignidad sacerdotal y profética. Nosotros, por el bautismo y por la unción del Espíritu, ya fuimos coronados con Cristo. Cristo es en nosotros el Rey, el referente del reino, pero insisto, no un reino como este mundo, no un reino según los parámetros terrenales, de poder, de sojuzgar, como hacen los gobernantes, aquellos que están, los súbditos, sino un reino de servicio y de amor, un reino de entrega. Y fíjense ustedes que el Evangelio de hoy un poco da la pauta, y yo diría que como broche de oro a todo el discurso de Jesús, a toda la buena noticia de Jesús, nos presenta dos pilares fundamentales que resumen esto de Cristo Rey y de nuestra misión de reyes en la tierra, pero de reyes del reino. En este relato del juicio final, Jesús hace mucho hincapié en la necesidad del servicio, en que nadie mire para otro lado cuando un hermano necesitado se nos cruza en el camino. Que todos tengamos, como lo tuvo Él y lo supo hacer Él, un corazón disponible y generoso. Entonces, uno de los pilares fundamentales del reino de Dios está acá, en dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, dar de beber al sediento, visitar a quien está preso o enfermo. Es decir, estar disponible con un corazón que se deja entregar. Y fíjense que Jesús, además de dar su vida en la cruz y morir por nosotros crucificado para que nosotros tengamos vida eterna, también quiso quedarse como comida. Y la comida comienza a hacer el efecto en quien la come justamente cuando se la consume. Él quiso ser consumido, Él quiso ser devorado. Él quiso formar parte de nuestra vida para que nosotros formemos parte de la vida divina. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en mí y yo en él. Entonces, ese es el primer pilar. Y el otro pilar fundamental es el que también Jesús, con su experiencia y su testimonio de vida, nos enseñó, que es la comunión con el Padre. Porque la llegada del reino de Dios es eso, es la llegada del amor del Padre a la humanidad, manifestada en el Hijo, que se encarna y como hombre nos anuncia el amor del Padre, un Padre misericordioso, un Padre que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, un Padre que no es juez como se lo consideraba antes, sino que es cercano, papá, dulce, enamorado de sus hijos, que nos protege. Por eso se elige hoy este salmo hermoso, el 22 del Buen Pastor: el Señor es mi pastor. El Señor manifestado en Jesucristo, ciertamente, yo soy el buen pastor, pero piensen que los salmos son del Antiguo Testamento, cuando todavía no se sabía y no se hacía la distinción trinitaria del Padre Creador, del Hijo Redentor y del Espíritu Santificador, sino que un solo Dios. Y ese solo Dios es pastor, es decir, el que viene a cuidar, el que viene a guiar, el que da la vida por las ovejas, el que viene a sanar a la oveja lastimada o a buscar a la que se perdió. Ese es Dios. Entonces, el segundo pilar, tan similar al primero, es la intimidad con el Padre, que nos lo enseña y nos lo insiste tanto Jesús. O sea, nuestra vida de oración, nuestra vida de silencio, de escucha, de contemplación. Porque en definitiva, si nosotros no tenemos esta postura de desear, de buscar en nuestra vida cotidiana la intimidad con Dios, nos absorbe el mundo y entonces entra en crisis nuestra identidad. ¿Cuál es nuestra esencia? Que Dios vive en nosotros. Todo lo que nosotros vivimos,
Todas esas experiencias negativas, todo lo que nos conflictúa y todas estas realidades terrenales que son accidentes del hombre viejo, del hombre que está demasiado programado con el quehacer de la tierra. Por eso nosotros tenemos que ir a lo genuino, al fondo de la realidad, para que surja desde lo más íntimo de nosotros lo que es realmente verdadero, legítimo, y no los accidentes. Sí, estamos en un mundo en donde tenemos que tener los pies sobre la tierra y dar respuesta desde nuestra realidad a todo lo que acontece a nuestra vida, pero con la sana distancia de que eso no infecte nuestra identidad, haciéndonos perder de vista lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Que yo estoy configurado con Cristo, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y esa experiencia que la tenemos que ir cultivando, tiene que llevar a que salga el hombre nuevo dentro mío, que es el Señor, y entonces vaya muriendo justamente el hombre viejo, que es el esclavo del mundo, que es el que padece. El hombre que padece no es el hombre sagrado que somos, nuestro origen, nuestra meta, nuestra identidad y demás, que es nuestra esencia. El hombre que padece es el hombre que le ha dado excesiva importancia a la vida terrenal y vive entonces muy perturbado y preocupado por las cosas del mundo, como que acá estuviera todo. Y por eso nuestra compulsibilidad, si me permiten la palabra, de estar tan conectado con el mundo, tan excesivamente enganchados a las cosas del mundo, que nos enloquecen, que nos angustian, que nos deprimen, que nos van perturbando y nos van llenando la cabeza de un montón de pensamientos y preocupaciones que terminan afectándonos hasta físicamente, que nos dañan, que nos enferman. Eso no es la verdad. Dios no nos ha puesto para esto. Pero claro, es un aprender a vivir, es un aprender a mirarnos con otros ojos, con los ojos de Dios, y que vaya muriendo el hombre viejo, dándole su lugar, poniendo en su lugar cada cosa y dejar surgir a Jesús en mí, el reino que vive en mí, es decir, el amor del Padre que está en mí, que es la unción del Espíritu que hemos recibido el día del bautismo y de una vez y para siempre. Entonces renovar esa conciencia de ungidos, renovar esa conciencia de elegidos, de bendecidos, que nos convierte en testigos, en profetas. Eso es lo que tenemos que renovar. Por eso, queridos hermanos, en este día en que estamos entonces celebrando a Cristo Rey, yo les invito a que podamos honrarlo al Señor. ¿Y cuál es la mejor honra que podemos hacerle a nuestro Rey Supremo, tan enamorado por nosotros, que dio la vida para que tengamos vida? ¿Cuál es la mejor honra? Bueno, ponernos a sus pies y entregarle toda nuestra vida y decirle: Señor, aquí estoy, sabiendo que vos sos quien ha venido y me ha llamado, vengan a mí, que yo los aliviaré. Y que podamos, insisto, en Él, en esa experiencia de entrega, de intimidad, de silencio, poder vivir una vida más plena, más profunda, más genuina, entregándole: Señor, te entrego todo lo que me supera, todo lo que no tiene nada que ver contigo. Vamos a pedirle esta gracia al Señor, de poder honrarlo y honrarnos los unos a los otros, y que Él despierte en cada uno el don de la caridad, que es un poco la referencia que nos da el Evangelio de hoy, para que siempre tengamos un sí a favor de quien lo necesita. Donde podríamos agregar en esta lista, ¿no?, de ayuda, dando de beber al sediento, comida al hambriento, también los actos de misericordia, que es perdón a quien te ofende, corazón abierto para que entren todos en Él y no solamente algunos, que podamos superar el sectarismo, que podamos superar las ambigüedades de la vida, la hipocresía de la vida, que no nos convirtamos en juez de nadie, porque ni siquiera Dios, que tiene, sí, toda la potestad y el derecho de juzgarnos, Él no nos juzga, porque su amor supera el juicio y su misericordia está más allá. Que podamos vivir una vida así, ¿no?, donde sé que el otro es mi hermano y lo tengo que honrar, donde sé que el otro también es sagrado, porque en él está el reino como está en mí. Que podamos, insisto, aceptar y elegir un estilo de vida que es el que condice con nuestra identidad más profunda, que nació en nuestra vida personal el día de nuestro bautismo
y que ha marcado un camino y una herencia, un destino y un final, que es el reino de Jesucristo, cuya fiesta hoy estamos celebrando. El reino del servicio, del amor, de la humildad, de la paz, de la entrega, el reino de la alegría. Que la Virgen, nuestra Madre, que también es reina, ciertamente, como el Hijo, nos ayude y nos enseñe a poder vivir este espíritu. Que así sea. Que así sea.